Hologos, orando con la palabra. Queridos amigos que nos ven desde las redes sociales, soy el Padre Iván Pimentel, les doy la bienvenida a nuestro programa Hologos, orando con la palabra, donde realizaremos un momento de oración desde la Sagrada Escritura. Meditaremos con gusto el Evangelio correspondiente al domingo sexto del tiempo ordinario, del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 17, y del 20 al 26. Les invito a que hagamos de este momento un momento exclusivo para el Señor. Dejemos que su palabra nos hable al corazón. Recuerden que el Señor siempre tiene un mensaje de esperanza para nuestra vida. Comencemos con nuestra lección divina. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Lectura del Evangelio. ¿Qué dice el texto bíblico? Evangelio según Lucas. En aquel tiempo, Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente, que había venido tanto de Judea y de Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Este evangelio lo ubicamos en el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en Galilea. En el mismo evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 14, al capítulo 9, versículo 50. E inmediatamente después de la elección de los 12, capítulo 6, versículos del 12 al 16. San Lucas nos presenta a Jesús en el tiempo y en el espacio antes de hacer su proclamación, su predicación de las bienaventuranzas. Nos dice claramente cómo Jesús descendió del monte junto con sus discípulos y sus apóstoles. Y al descender, se encontró con una multitud, gente venida de diferentes partes para escucharlo. Aquí es importante entender el sentido de el descender. Jesús desciende del monte. El sentido, desde luego, a partir de el subir o el ascender para posteriormente bajar o descender, significa ese encuentro con Dios para
posteriormente transmitir su voluntad, en este caso, a los discípulos y a los apóstoles, junto con esa multitud que se han reunido para escuchar a Jesús. San Lucas nos presenta en este caso la predicación de las bienaventuranzas, que a diferencia del Evangelio de Mateo, nos presenta únicamente 4. Cuando Mateo, en el capítulo 5, versículos del 1 al 12, nos presenta 8 bienaventuranzas. Aquí, desde luego, llama la atención cómo al iniciar su predicación, el Evangelio nos dice que Jesús dirige su mirada a sus discípulos y concretamente señala las 4 bienaventuranzas, resaltando los pobres, los que tienen hambre, los que lloran y los que son perseguidos. En contraposición, Lucas también nos presenta a los ricos, a los saciados, a los que ríen, a los que son reconocidos, a los que hasta cierto punto viven del reconocimiento de los demás. Es muy significativo cómo Lucas contrapone de una manera muy significativa la realidad presente y futura, en la cual el Dios de misericordia premiará a los pobres de la tierra. Meditación. ¿Qué me dice a mí la palabra de Dios? Jesús con este evangelio me impulsa a ser santo. La santidad consiste en ser pobre. Esa pobreza no se refiere a la parte material, sino a la humildad. Recordemos que para ser santo es importante hacerse pequeño ante nuestros hermanos. También consiste en reconocer mis fallas y errores. Hoy en día muchos estamos perdiendo ese espíritu de pobreza al buscar el poder, el sentirnos que podemos hacer todo sin ayuda de los demás, al no aceptar las críticas constructivas por creerme mejor que el otro o al no querer ponerme en los zapatos de los demás. También la santidad consiste en llenarme de Jesús. Aquel que busca y encuentra a Jesús ya no pondrá su fin en las cosas pasajeras, sino que ese fin será ahora vivir conforme a la enseñanza de Jesús. Para ser santo hay que pasar muchas pruebas en las cuales no debemos desistir, sino vencerlas. Muchas veces vemos la tormenta y retrocedemos, y no pensamos en avanzar. Sin embargo, recordemos aquel dicho: después de la tormenta viene la calma. Quien busca la santidad la logrará solo siguiendo y viviendo conforme a la enseñanza de Jesús. Seguir a Jesús no es tarea fácil, ya que el mundo actual, las nuevas ideologías han hecho una persecución en contra de nuestra fe. Pero si realmente creemos, debemos defender nuestra fe, incluso hasta la muerte. Para ser santo es necesario ser feliz, ser bienaventurado o ser dichoso. Oración. ¿Qué le respondo al texto bíblico? Es momento de que nos volvamos a Dios y hagamos una humilde oración, pidiéndole que nos ayude a vivir plenamente las bienaventuranzas.
en lo cotidiano de nuestra vida. Digámosle al Señor que nos ayude a dejar de buscar una recompensa terrenal y que nos impulse a buscar la recompensa del cielo, la que da una plena felicidad. Señor Jesús, ayúdame a ser dócil a tu palabra, a tener la disposición y entrega necesarias para llevar a la práctica las bienaventuranzas que tú me propones. Contemplación. ¿Cómo interiorizo en mi vida el texto bíblico? Ahora te invito a que contemples la palabra, esa palabra que nos anima a ser felices, dichosos. Jesús nos hace la invitación a no buscar una recompensa terrenal, a no conformarnos con lo que el mundo nos ofrece. Y Él mismo nos recuerda que debemos alegrarnos el día en que tengamos hambre, el día en que lloremos, el día en que seamos odiados, el día en que seamos expulsados, pues entonces nuestra recompensa será grande en el cielo. Acción. ¿Qué va a cambiar en mi vida? La felicidad a la que Jesús nos llama no está en este mundo. La plena felicidad se encuentra en buscar el reino de Dios, y el reino de Dios es Jesús mismo. Por eso, hermano, te invito a que busquemos la felicidad plena no en mundanos placeres, sino en servir a nuestros hermanos en pequeñas cosas, saludando, dando las gracias, visitando enfermos, pero haciéndolo con alegría y sinceridad de corazón. Así nuestro tesoro será grande en los cielos. Hemos concluido nuestra meditación. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y espero en Dios que su palabra dé fruto abundante. Les comparto la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias, permanezca para siempre. Les agradezco su atención. Soy el Padre Iván Pimentel. Nos vemos en nuestro próximo programa de Teólogos Orando con la Palabra.